Hola, un saludo a todos. Pasamos a esta parte de resolución de dudas sobre el hueso. Nos vamos a centrar en el tejido adiposo óseo, que ha generado alguna pregunta al respecto del mismo. Vamos a adentrarnos un poquito más en el concepto de resistencia ósea. Vamos a hablar de un aspecto no desarrollado en los apuntes, pero interesante, como es la memoria innata inmune o la inmunidad entrenada, y vamos a hablar del ejercicio y las metástasis óseas. Con respecto al tejido adiposo óseo, pues decir que en un principio es un depósito adiposo que se va acumulando, va aumentando en su tamaño a medida que avanzamos en la edad. Y esto sucede desde edades bastante tempranas. De hecho, aquí podemos observar la diferencia entre un hueso osteoporótico en fase final en cuanto a los adipocitos y en fase avanzada. Vemos que no solo han aumentado su tamaño, sino también se ha aumentado la celularidad, han aumentado el número. Antes, normalmente, el tejido adiposo óseo se pensaba que era una especie como de tejido de relleno, es decir, a medida que se iba perdiendo material óseo, es decir, estas ramificaciones de estas trabéculas, estas interconexiones trabeculares, pues se iba aumentando tejido adiposo óseo a la par que también se iba perdiendo médula ósea roja. Sabemos que a medida que nos hacemos mayores, desde una perspectiva centrípeta, vamos perdiendo médula ósea roja y esta se está convirtiendo en médula ósea amarilla. Lo que nos llamó especialmente la atención hace algunos años es empezar a descubrir que el aumento de tejido adiposo óseo también estaba relacionado con contextos patológicos como puede ser la osteoporosis, la obesidad, la diabetes mellitus, tanto la tipo 1 como la tipo 2, la anorexia nerviosa o el cáncer. Es decir, que circunstancias tan disímiles como podía ser una diabetes mellitus y una anorexia, pues tuvieran un punto en común, como podía ser el aumento de este tejido adiposo óseo. Incluso vemos que las características de este tejido adiposo óseo también variaban en un estado de salud, en un estado que no era, digamos, el apropiado desde una perspectiva inmunometabólica. Entonces, claro, la pregunta es si realmente el tejido adiposo óseo solo tiene actividad deletérea y es fisiológico que se vaya acumulando con la edad, o sin embargo podía darse en contextos en donde no hubiera ningún tipo de problema óseo o pérdida del mismo y sin embargo aumentar. Esto sabemos que sí se puede dar, por ejemplo, en la pubertad, donde aumenta el contenido óseo, por supuesto por el crecimiento, pero también aumenta el tejido adiposo óseo a medida que se va perdiendo médula ósea roja. O también que podíamos observarlo en aumento no patológico del índice de masa corporal. Entonces quedaba la duda de que obviamente cumple una serie de roles fisiológicos, hemos visto que es un órgano endocrino, pero también quedaba la duda de si su aumento solo respondía a cuestiones patológicas. Por lo que parece ser, y dado que también aumenta, sobre todo cuando hay restricción calórica, y en este sentido en la anorexia nerviosa sabemos que es uno de los puntos donde más se ve aumentado su celularidad, pues y su acúmulo pues nos lleva un poco a plantear qué regulación metabólica era la que regía el tejido adiposo óseo. Parece ser que el tejido adiposo óseo, a diferencia de otros depósitos adiposos, aumenta cuando hay restricción calórica o cuando hay déficit energético, lo cual pues, obviamente es contraintuitivo en sí mismo, pero parece que a la par que también se está perdiendo material mineral óseo y parece que funciona como una suerte de reserva energética para cuando se den los momentos anabólicos necesarios en donde él dará energía al resto de las células participantes en el desarrollo óseo. Bueno, en el desarrollo, en el aumento, en todos los procesos anabólicos de material óseo. Entonces, aunque parezca contraintuitivo que se reduzca, que aumente su celularidad y también su contenido graso cuando se dan restricciones calóricas, parece que esto responde a una suerte de reserva para posteriormente tener energía suficiente para todos los procesos anabólicos.
Entonces sabemos que el ejercicio físico, al ser un elemento gran y con bastante potencia anabólica para los procesos de mineralización ósea, pues hace que el tejido adiposo óseo se reduzca. Entonces nos damos cuenta de que el ejercicio pues es una herramienta muy eficaz para prevenir el aumento e incluso ayudar a reducir el tejido adiposo óseo. También sabemos que el tejido adiposo óseo aumenta en contextos inflamatorios, con lo cual ya empezamos a vislumbrar un poco su relación con otros contextos patológicos. De hecho, incluso vemos que un tejido adiposo, un tejido óseo saludable, también requiere de más energía en sus procesos anabólicos que solo el tejido adiposo óseo. Es más, vemos que participa en el aclarado de sustratos energéticos de la sangre, ayudando en este caso a que no se depongan ectópicamente en otros tejidos o se acumulen de más en otros tejidos. Con lo cual nos damos cuenta de que es muy importante mantener al hueso sometido a constantes tensiones mecánicas que justifiquen todos los procesos anabólicos, porque en caso contrario nos daremos cuenta de que el tejido adiposo óseo puede aumentar si además a esto le añadimos una restricción calórica en un contexto inflamatorio, lo cual en una persona que padece cáncer, pues digamos que es algo bastante común, sobre todo cuando lo estamos sometiendo a determinados tratamientos. Y digamos que el ejemplo que también llegaba un poco a la confusión, pues podía ser en este ambiente de obesidad osteosarcopénica, donde podía aumentar el tejido adiposo óseo. Pero en este caso también nos damos cuenta que el tejido adiposo óseo o la diferenciación, ya que vienen de del mismo linaje celular, como vimos que podían diferenciarse en osteoblastos o podían diferenciarse en adipocitos, nos damos cuenta de que la hiperglicemia, la hiperlipidemia, alteraciones hormonales, esa inflamación estrés-oxidativo, pues hacen que se favorezca el acúmulo también de tejido adiposo óseo. Con lo cual, en este caso, no sería por restricción calórica, pero sí sería por crear un ambiente inmunometabólico y hormonal hostil para o que no favoreciera el desarrollo óseo y favoreciera todos los procesos catabólicos, y aquí el aumento de tejido adiposo óseo concomitante a ese catabolismo óseo, para asegurar que en un futuro, que no llega debido a la situación y al actual estilo de vida, pues se vaya convirtiendo también en una fuente de problemas. En la obesidad, sin embargo, surgen una serie de interrogantes y problemas no del todo resueltos, ya que a diferencia de modelos animales, los modelos murinos, por ejemplo, siempre que concurren con obesidad, esta tiene efectos deleterios en el hueso. Pero también hay que decir que, por ejemplo, que en modelos murinos, normalmente un modelo de estudio animal, como puede ser un ratón, que tiene obesidad, puede pesar el doble fácilmente que el modelo que es delgado, con lo cual ya estaríamos hablando de modelos animales que responden a obesidades tipo 3 o clase 4, con lo cual no sería fácilmente comparable con otros tipos de obesidades que podemos ver, gente que tiene obesidad tipo 1. Además, nos damos cuenta de que en humanos parece ser que la obesidad es un factor protector, o observamos que al menos en la zona donde se analiza el hueso, por lo menos en los huesos de carga, como puede ser la zona de la cadera, sí representa un papel protector, quizá debido a la gran masa corporal y al impacto que está generando en el hueso. Pero escarbando un poco en la literatura, nos damos cuenta de que esto es cierto, de que la obesidad podría ayudar a mantener una buena densidad mineral ósea siempre y cuando la distribución grasa fuera correcta y no hubiera un acúmulo excesivo de grasa visceral, y además hubiera una buena masa muscular. En caso contrario, el aumento de grasa visceral, esa adiposidad abdominal, se relaciona con menor masa muscular, menor masa ósea y un aumento de la deposición ectópica en el tejido muscular, en esa grasa intramuscular, y también en el hueso como tejido adiposo óseo. Además, también tenemos que tener un planteamiento muy interesante, que es la pérdida de peso. Personas que sufren obesidad, pues cuando pierden peso, pierden especialmente material óseo en los huesos que soportan peso, no tanto en los huesos que no soportan peso. Y esto nos puede llevar a ver
y no solo en personas con obesidad, sino en personas que se someten a regímenes de pérdida de peso, que puedan tener sobrepeso o incluso estar relativamente delgados, que debido a la relación intrínseca que hay entre la capacidad de generar contracción muscular, porque la gravedad siempre está presente, entonces en encamados, por ejemplo, seguiría habiendo gravedad, con lo cual son las contracciones musculares, esas cargas internas las que realmente van a dar el día al día, junto con los impactos y el salto en el mantenimiento o en el desarrollo de la masa ósea. Entonces nos damos cuenta que en programas de pérdida de peso, si no se hace ejercicio físico, se puede perder masa muscular y fuerza y esas capacidades de contracciones, con lo cual incluso después de la pérdida de peso, en donde ha habido pérdida de masa ósea, se puede seguir en el tiempo perdiendo masa ósea por dos razones. Primero, porque perdemos fuerza y porque aunque se empieza a reganar el peso, todavía no se llega a los niveles anteriores ni se recupera la masa y la capacidad contráctil. Y entonces nos damos cuenta de que se reduce el peso y la carga, se reduce la masa muscular y sabiendo que el hueso, que esta sería la segunda razón, los procesos anabólicos son mucho más lentos en su desarrollo que en el tejido muscular, una relación 6:1, pues entonces justifican que tengamos muy en cuenta que en procesos donde hay pérdida de peso, pues es muy importante que el hueso reciba un estímulo mecánico muy adecuado a ese contexto, o si no se perderá irremediablemente. De hecho, lo que me he referido a la gravedad, eso lo podemos observar en pacientes encamados. Los pacientes encamados pierden sobre todo masa ósea en huesos de carga. Pero, por ejemplo, si analizamos los huesos de los brazos, pues nos damos cuenta de que apenas pierden masa ósea cuando están encamados. Y todo esto es importante por toda la teoría que planteamos en los apuntes del mecanostato, de que el hueso pues tendrá una forma y una dinámica en cuanto a su mineralización adecuada a las cargas mecánicas que está soportando día a día. Aunque recordad que todos estos modelos de set point, digamos que toda esta sensación, todos estos procesos de mecano, transducción y mecano sensado están reguladas también hormonalmente, especialmente por los estrógenos, con lo cual es muy importante tener en cuenta también cuando se utilizan fármacos que pueden actuar como antiestrogénicos. Entonces, atendiendo también a esta idea, nos deberíamos dar cuenta que más allá solo de la masa ósea, de la densidad mineral ósea, deberíamos ver en las características de ese material óseo, de ese hueso, las características intrínsecas, no solo ver una valoración cuantitativa, sino cualitativa. Entonces, en ese sentido, observamos que pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2 pueden tener una mayor densidad mineral ósea, pero mayor riesgo de fractura. ¿Qué es lo que pasa? Si nos acercamos a el hueso, a la intimidad del hueso, vemos que la resistencia ósea frente a la fractura está disminuida. ¿Por qué? Pueden presentar más acúmulo de material óseo, es decir, mayor densidad mineral ósea. Pero nos damos cuenta que las características del mismo son defectuosas. La microarquitectura ósea está alterada, no está debidamente organizada, puede presentar microdaños por una alteración en los procesos de deposición y salida de colágeno y mineral. Ese colágeno puede estar glicado por el exceso de un exceso de hiperglicemia mantenida en el tiempo. Nos damos cuenta que los cristales de hidroxiapatita no están en un estado de maduración adecuado, con lo cual las características intrínsecas del hueso a la resistencia a la fractura están alteradas, están disminuidas, pese a un mayor acúmulo de material óseo. Y eso lo hemos observado en humanos, por ejemplo en este estudio, mediante imágenes de biopsias óseas, en donde vemos que a mayor nivel de alteración en la glucemia, mayores son estas alteraciones en la resistencia ósea. Con lo cual, más allá de ver simplemente la densidad mineral ósea, deberíamos también plantear las características propias del hueso para valorar esa resistencia ósea. Entonces, podemos ver pruebas de imagen, como puede ser una tomografía computerizada periférica de alta resolución, en donde ya sí podemos sacar más idea de esa densidad, de esa resistencia ósea, más allá de la densidad mineral ósea. De acuerdo, que muchas veces podemos confundirnos o decir, uy, qué bien, esta persona tiene una densidad mineral ósea adecuada. Pues igual, si vemos anormalidades metabólicas o concurre con anormalidades metabólicas, deberíamos tenerlo presente.
Y para dejar claro esto, decir que el sedentarismo favorece el acúmulo de tejido adiposo óseo por la falta de estímulos mecánicos que pudieran justificar que no se acumule el tejido adiposo óseo, porque potencia todos los mecanismos osteogénicos, mientras que el ejercicio obviamente va a favorecer también que en ese mismo linaje celular, pues en vez de diferenciarse hacia adipocitos, se diferencien hacia osteoblastos, que son las células que deponen el colágeno y también el mineral óseo, esos cristales de hidroxiapatita. Entonces vemos que el hueso además cumple con una función endocrina muy potente, y esto entraría dentro de esa valoración cualitativa. Por ejemplo, lo podemos hacer a través de la osteocalcina. Y vemos que, por ejemplo, esta osteocalcina pues también sirve, esta calcina descarboxilada, que también además ayuda a ver la relación entre osteoclastos y osteoblastos, que la descarboxilan, y los osteoblastos pues incluso nos ayudan o intervienen en las reacciones de lucha o huida, favoreciendo la segregación de catecolamina. Y además nos damos cuenta de que la sarcopenia y la osteopenia tienen muchas cosas en común, y sus tratamientos son muy parecidos en cuanto a que ambas necesitan ese elemento mecánico, ambas necesitan del ejercicio físico adecuado para mantener ambos tejidos que están intrínsecamente relacionados, no solo porque compartan superficies, sino también por una comunicación intercelular bastante potente entre los mismos. De hecho, si nos damos cuenta, muchos de los factores que afectan a uno afectan al otro y podrían ser prácticamente intercambiables. Y además el ejercicio va a favorecer una adecuada distribución del tejido adiposo y ayudar a que no se inflame, con lo cual va a ayudar a combatir esa inflamación crónica de bajo grado. Pero también debemos atender que muchas veces nos centramos tanto en el hueso que nos olvidamos de los contextos que lo acompañan. Por ejemplo, en la osteoartritis, siempre que hablamos de obesidad, pues claro, puede quedar claro pues que tenga tanta relación de la osteoartritis con en zonas como pueden ser la cadera o en las rodillas. Pero en las manos, claro, no tendría tanto sentido el peso, pero sí la inflamación crónica de bajo grado que puede acompañar a la obesidad. Además, nos damos cuenta que en ese sentido un buen metabolismo y acompañado de ejercicio físico pues va a ayudar sobre todo a prevenir también esas posibles metástasis óseas. Va a actuar como un potenciador de la actividad inmune, o más bien un regulador de la actividad inmune y metabólica, que va a evitar esa proliferación del tumor y metástasis posterior al hueso. Además, tenemos que ver el contexto de base. Una persona que ya presenta un dismetabolismo, puede tener obesidad, diabetes, o está en edad avanzada en ese envejecimiento no saludable, o tener una enfermedad cardiovascular o neurológica, el cáncer no va a ser más que potenciar todo lo demás, con lo cual el ejercicio físico sí o sí debería estar presente siempre. Incluso, obviamente, las células inmunes vienen del hueso. Entonces nos damos cuenta de que el ejercicio físico va a ayudar a atenuar favorablemente la producción exacerbada de células inmunes que provengan del hueso y que ayuden a mantener esa inflamación crónica de bajo grado que puede sustentarse de base en personas que tengan obesidad o diabetes, pero sin que esto suponga un efecto deletéreo para contextos en donde sea necesaria una producción mayor de células blancas. Y todo esto se hace, entre otras cosas, por una reducción en la leptina y también por la actividad mecánica que ejerce en esas células reguladoras de la función linfopoyética a través de este canal iónico piezo que si ustedes se quieren adentrar en la literatura verán que está relacionado con prácticamente todo y ha sido parte del premio Nobel de Fisiología de este año de medicina. Y también tenemos que ver que las células inmunes innatas, no las de memoria, pueden tener una especie de memoria inmunológica que llamamos Trained Immunity. ¿Y cómo se produce esto? Sabemos que las células inmunes innatas, como los monocitos, los macrófagos, células dendríticas, pues obviamente pueden reaccionar a dos tipos de estímulos moleculares, como pueden ser los PAMP y los DAMP. Patrones moleculares asociados a daño o patrones moleculares asociados a patógenos. En los asociados a daño también entendemos
aquellas moléculas que pueden estar relacionadas con unas alteraciones del metabolismo, como pueden ser las lipoproteínas oxidadas de baja densidad, ciertos ácidos grasos, la glucosa, los productos finales de glicación avanzada, los cristales de colesterol, o también podríamos hablar de ciertos aspectos como podrían ser, por ejemplo, los cristales de urato, de ácido úrico, y todo esto está muy relacionado con el concepto de metainflamación que definió Samis Ligil, hablando de esa interrelación intrínseca entre esa inflamación exacerbada o potenciada a partir de lo metabólico, de la disfunción metabólica que se daba en la obesidad y en otros contextos como puede ser la diabetes mellitus tipo 2. Pero nos damos cuenta de que en un contexto en donde se están dando todas estas series de DAMP de forma continua, o incluso ciertos PAMP, podemos ver que las células inmunes sometidas a determinados estímulos, las innatas, pueden sufrir modificaciones epigenéticas y por supuesto cierta reprogramación metabólica que va a hacer que respondan de forma exacerbada al enfrentarse nuevamente a ese tipo de estímulos. Y eso es lo que llamamos inmunidad entrenada. Entonces vemos cuando se enfrentan por primera vez a un estímulo y cuando se enfrentan por segunda vez a un estímulo. Esto es lo que llamamos inmunidad entrenada. Es una inmunidad, una memoria inmunológica innata. Por ejemplo, podemos hablar de betaglucano, de lipoproteínas de baja densidad oxidada, de lipopolisacáridos provenientes de la microbiota, que como ustedes saben, pues es la cuarta parte de la mesa, viendo esa disbiosis intestinal que acompaña a muchas de estas patologías, sino a todas. Y entonces nos damos cuenta de que se puede potenciar ese estado de inflamación aumentada, que además es concurrente con muchas enfermedades que vemos que acompañan a este dismetabolismo. Entonces nos damos cuenta de que una dieta tipo western y el sedentarismo pues va a potenciar todo esto, que haya una mayor permeabilidad intestinal y se produzcan todos estos DAM y PAM, como puede ser ese lipopolisacárido, que hagan que se dé un entrenamiento de estas células inmunes innatas, no solo las que pueden estar circulantes, sino las que provienen de la médula ósea, creando un círculo vicioso de retroalimentación. Y además nos damos cuenta que esta inmunidad entrenada se podría expandir incluso a células no inmunológicas, como pueden ser las células endoteliales. Entonces sabemos que, por ejemplo, puede haber una memoria hiperglicémica. Personas que presentan diabetes mellitus tipo 2, nos damos cuenta que tienen una hiperreacción de las células endoteliales vasculares, haciendo que se potencie todos los procesos que van a facilitar lo que sería una creación de una placa de ateroma. Y si además a esto le añadimos, por ejemplo, lipoproteína de baja densidad oxidada, si a esto le añadimos lipopolisacárido, pues todo esto se va a potenciar. Incluso nos damos cuenta de que este entrenamiento también puede ser hormonal, como estar expuesto constantemente a catecolaminas, que también es un hecho común en enfermedades como la obesidad o incluso, por ejemplo, la aldosterona en la hipertensión. Entonces nos damos cuenta de que todo este contexto de dismetabolismo, sedentarismo unido a una serie de alteraciones endoteliales vasculares, hormonales, pues genera un caldo de cultivo que potencia la alteración en la respuesta inmunológica, no solo la innata, sino también consecuentemente la adaptativa. Y todo esto va a favorecer no solo el desarrollo tumoral, sino también una peor defensa frente al mismo una vez que se ha establecido un contexto canceroso. Y además sabemos que esta memoria inmunológica innata pues puede durar bastante tiempo. Parece que años, aunque no sabemos cuánto exactamente por el tipo de estudios que tenemos, pero sí sabemos que bajar solo el colesterol o bajar la glucosa muchas veces no es suficiente para quitar esta memoria inmunológica y hace falta más. Con lo cual, lo ideal sería empezar lo antes posible a mejorar todos estos contextos que pueden hacer que la alteración del sistema inmune pues esté presente. Por eso es tan importante el ejercicio físico y, por supuesto, elementos como puede ser una buena alimentación, posición solar, baños de naturaleza, todos aspectos que ustedes ya conocen. Y en ese sentido es muy interesante que el ejercicio físico pues también va a ayudar a prevenir
la pérdida de hueso que obviamente se va a dar durante un evento canceroso. Entre otras cosas porque, como ya habrán visto en los apuntes, cuando hay un proceso de inflamación, no solo se requieren sustratos energéticos, sino también se requieren sustratos, en este caso iones y minerales, que van a ayudar a la respuesta inmune. Con lo cual, en una respuesta inmune de bajo grado se va a redirigir el flujo energético y de ahí la resistencia a la insulina que se crea a partir de los mediadores inflamatorios va a ayudar a redirigir la energía para que las células inmunes puedan hacer competentemente su acción. En este caso no tan competentemente debido a todos los procesos que pueden darse en un tumor como una evasión inmune, haciendo que no sea tan eficiente, pero que el ejercicio físico puede ayudar a redirigir la función inmune. Con lo cual, tenemos que darnos cuenta de que es muy importante que incluso aunque ya hubiera un tumor en el hueso, pues que el ejercicio también va a ayudar a regular la actividad de ese tumor y evitar en gran medida la pérdida de masa ósea. Además, cuando una persona tiene una metástasis ósea, vemos que también se puede hacer ejercicio físico. Hay una serie de escalas, como puede ser la clasificación de Michels, para saber si lo adecuado o no del ejercicio y también sobre todo para jugar con las variables de entrenamiento y ver cómo lo podemos hacer. Pero dejar claro que el ejercicio en las metástasis óseas de momento ha demostrado ser seguro. El problema es que no tenemos tan claro hasta qué punto podemos graduar la eficiencia del mismo, pero los estudios apuntan a que quedarse quieto y no moverse nunca es la mejor opción a elegir. Con lo cual, espero que todo esto que hemos visto pues les haya ayudado, más todo lo que ustedes tienen en los apuntes, o si necesitan de cualquier estudio o añadido, ya que en esta breve reseña de algunas dudas le he planteado. Y hay algo que no he respondido que sí me gustaría dejar claro. En cuanto a la nutrición, me preguntaron en el foro si era con respecto al calcio. Bueno, la pregunta es que es bastante más compleja. Me explico. Si es verdad que sabemos que hay un umbral de calcio, 1000 miligramos, debajo del cual normalmente no se dan procesos anabólicos de intensidad del calcio, pero en un paciente con un tumor ovario tenemos que tener en cuenta una serie de condiciones. Primero, saber cómo está la vitamina D, la vitamina K2, el magnesio, el hierro. Tener muy claro que el entorno donde vamos a suministrar sea el correcto. En caso contrario podemos tener problemas, y más sobre todo si no analizamos otras variables como la función de glándulas como la paratiroidea por el péptido relacionado con la paratiroide, ya que podríamos generar un entorno de demasiado calcio, porque estos tumores que presentan esa alteración de la función paratiroidea se relacionan con bastante desmineralización, con lo cual esto ya es trabajar mano a mano con el oncólogo y también con el nutricionista para asegurarnos de que todo esté bien administrado. Y como siempre, no pensando solo en el hueso, pensar que el hueso necesita del estímulo mecánico del músculo esquelético y que todo esto va a ir de la mano. Con lo cual, muchas veces perdemos de vista que nos centramos demasiado en una cosa y nos olvidamos del resto. Así que espero que todo haya quedado resuelto. Si no, siempre pueden escribir a mi correo y estaré encantado de enviarle el material que ustedes necesiten y resolver las dudas que pueda. También habrá veces que no sepa, pero bueno, aquí estamos para aprender todo. Vale, perfecto. Pues igual también quiero que te quedes por si tú tienes algo que añadir, que tú esto sabes un montón. Entonces, me han hecho una serie de preguntas en el foro que las he contestado y también hemos hecho unas preguntas que me ha enviado una chica, Almudena, para resolver, que me las ha contestado Ismael Garancho, ¿vale? Y también en este caso Walter puede perfectamente contestar. La primera que me preguntaba, que era una chica que es oncóloga, me preguntaba que qué era el ángulo de penetración. Y el ángulo de penetración es muy sencillo, que es básicamente el ángulo formado por los fascículos, ¿vale?, de las fibras musculares con la aponeurosis interna y refleja la orientación de las fibras musculares en relación al tejido conectivo, ¿vale? Y el ángulo de penetración de alguna manera también determina la fuerza que tiene ese grupo muscular. Este puede ser un recto femoral o algún músculo parecido, ¿vale? La siguiente cuestión, a ver si puedo pasar la diapositiva, que me hacían una pregunta de qué era el área, el CSA, que es cross-sectional area, claro, el área de sección transversal, y que sepáis que está el área de sección transversal anatómica, ¿vale?, que se ve aquí reflejado con una línea azul, que es este corte, y también está el área de sección transversal fisiológica, que es en función de la orientación de las fibras, que es este corte, nada más. Y este es el eje longitudinal del grupo muscular, y estos son los diferentes tipos de músculo bipeniforme, longitudinal, fusiforme, unipeniforme, etcétera, 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 ¿vale?
Luego, la otra, que esa me gustaría, Walter, que también tú dieras tu definición o tu impresión de esto, que es el concepto de hórmesis, que la gente se lía un poco. Aquí he traído un paper de Mark Maxson que explica un poco cuál es el concepto de hórmesis a nivel biológico, ¿no? Y hace referencia un poco a que es una respuesta adaptativa, y en el caso del entrenamiento ponía un ejemplo que es cuando uno se expone de manera gradual a una dosis con un estímulo de ejercicio específico, y este estímulo permite que nuestro cuerpo se adapte en caso de que el estímulo sea óptimo. Si nos pasamos de ese estímulo, evidentemente podemos crear problemas, y si nos quedamos cortos no conseguimos la adaptación. Pero si tú puedes dar un poco tu visión, Walter, Sí, de lo bueno, que es la de hecho, hórmesis. un efecto negativo, por ejemplo, en un contexto patológico sería el aumento de la médula ósea roja a un Eso es, fumador. Es exactamente. un estrés que crea una adaptación que en este caso es una adaptación a un estímulo Negativa, negativo. negativo, eso es. Eso es. Entonces, aquí veis un poco el gráfico, que era, también lo ponía Ismael, que es, se produce un estímulo, y si el estrés es lo suficiente o el estímulo suficientemente óptimo y no supera, pues se produce esa compensación y esa mejora, esa dosis hormética, y en caso de que nos pasemos y el estrés sea excesivo, pues el efecto es negativo. O sea que tanto por insuficiencia como por exceso, el estímulo tiene que ser óptimo, ¿vale? Y ponía aquí el término, o el paper hablaba sobre todo en toxicología, pero en este caso quiero extraer justo la acepción o la especificación que hace en el campo biológico, ¿no? Que hace referencia en el campo de la biología y de la medicina. La hormesis es definida como esa respuesta adaptativa del organismo o de las células a un estrés moderado, generalmente de manera intermitente, ¿vale? Entonces yo creo que se entiende, ¿no? Y el ejercicio es lo que es. El ejercicio lo que busca son respuestas adaptativas, eficaces y eficientes, que no superen ni que se queden cortas. Y también decir que en el ejercicio el umbral mínimo de activación va aumentando. Con lo cual Exactamente, llegará un esto momento que para es. crear adaptaciones positivas Hace falta necesitas, más. hace falta más. De hecho, ese concepto que aquí ponía Walter, o sea, Ismael, un poco es clave, porque, por ejemplo, para este paciente que está iniciando, puede que simplemente hacer sentadillas con su peso corporal sea eficiente y suficiente y se quede en un 4, pero para mí, que tengo otro nivel de rendimiento, pues quizá me tengo que ir, para mí el 4 es hacer sentadillas con 120 kilos, ¿no? Y eso es diferente de cada uno, pero siempre que se sitúe en ese umbral óptimo o de salud, ¿vale? Luego, la otra pregunta que me hacían, que esto sí que, Walter, si quieres puedes ahí hablar un poco, qué son los ROS, o las especies reactivas de oxígeno en este caso, y hace referencia a que son moléculas que tienen un electrón desapareado, que evidentemente son moléculas que son inestables y que buscan una estabilidad robando un electrón a otra molécula, generando una reacción al final en cadena de efecto dominó, y si estas se acumulan y los ROS, ¿no? En este caso las especies reactivas de oxígeno, superan a nuestra capacidad de nuestro sistema antioxidante, al final van a producir un daño en diferentes moléculas o en diferentes estructuras como proteínas, lípidos, incluso ADN. ¿Y cuál es el problema? Que este aumento excesivo de estas especies reactivas de oxígeno puede generar un estrés oxidativo crónico, que ayuda al fin y al cabo, y es una vía, una ruta más por la cual también se producen enfermedades crónicas, entre las cuales destacar el cáncer. Importantísimo, que lo ha dicho Walter, cuando estas especies reactivas de oxígeno se crean de manera aguda a través del ejercicio, esto va a propiciar adaptaciones que van a permitir reducir ese estrés oxidativo de manera crónica, ¿vale? Y luego la última pregunta que nos hacía Almudena... Sí me gustaría Sí, hacer un añadido. sí, Los ROS muchas veces, tened en cuenta que las fuentes pueden ser endógenas o exógenas. exactamente. Por ejemplo, Eso es. fumar o la contaminación es una fuente de ROS exógena, Uh-huh. o ciertos alimentos, es decir, que digamos que todo lo que es el medio puede llevar a ROS o nosotros. Lo que pasa es que la diferencia del ejercicio es que suelen ser estímulos muy altos, pero muy temporalmente muy Sí, muy pequeños, muy corto. reducidos en tiempo, a diferencia de casi todos los contextos patológicos que suelen ser muy mantenidos en el tiempo. Con lo cual, muchas veces dentro de la hormesis también tenemos que ver lo que dura el estímulo. Claro. No solo el estímulo, es decir, las características del estímulo. Ten en cuenta que el ejercicio, una de las cosas que va a hacer, los ROS no debéis verlo como algo negativo, esta especie reactiva de oxígeno o incluso de nitrógeno, porque también el óxido nítrico puede actuar como molécula de señalización. Y el ejercicio va a estimular, por ejemplo, también la producción de óxido nítrico. Yo soy hídrico, sí. Digamos que todo lo que el cuerpo produce es Nada. susceptible de generar algún tipo de respuesta más allá de la que consideramos. Por ejemplo, moléculas de señalización hay muchas más de las que pensamos. Entonces, tened en cuenta que esto puede parecer un totum revolutum, pero todo está finamente orquestado y modulado de tal forma que tenemos que atender a que hay unas necesidades básicas que si nos pasamos por arriba como por abajo es negativo. Por ejemplo, podemos hablar de estrés oxidativo o de estrés reductivo. Si una Claro. persona empieza a tomar antioxidantes por un tubo,
El problema es que puede empezar a minimizar la señalización de ROS hasta un punto tan bajo que todos los efectos positivos empiecen a Se los desaparecer carga, y se efectivamente. convierte en un contexto negativo. Entonces, mucho cuidado que hay un estrés o un distrés, no un estrés, un estrés no controlado oxidativo y un estrés no controlado reductivo en este caso, porque nos hemos pasado con los procesos. También se pueden dar estrés reductivos endógenos, es decir, que el cuerpo genere tal defensa ante un contexto que se pase. Pero esto suele Exactamente. ser siempre en eventos patológicos, no en eventos fisiológicos normales. Es decir, en términos de salud no se va a dar nunca un Eso estrés es. reductivo ni un Y, estrés oxidativo a tal volumen que genere un contexto claramente patológico. claro, y luego la última pregunta que hacía Almudena era que quizá o se explicó mal o me expliqué yo mal en la presentación, está puesto mal, que era que se liaba con el tema del mionúcleo y el miocito. Entonces me decía Ismael que las células musculares o el miocito tiene una vida media de unos 15 años, pero el mionúcleo no. O sea, de hecho, la razón por la cual una persona desentrenada, o sea, una persona que ha entrenado durante su vida y está desentrenada, pues recupera también masa muscular más rápido, podría ser por esta teoría de los dominios, ¿no? De los mionúcleos. No sé si luego hay algo más, Walter, que has estudiado investigado, como los microRNA que he encontrado por ahí, pero bueno, en principio, Bueno, que hay una, es... claro, digamos que ahora la epigenética también nos está diciendo que igual que he hablado de esta inmunidad entrenada, también tenemos modificaciones epigenéticas que pueden durar años y que están relacionadas con el ejercicio físico. Claro, Y que también los eventos positivos pueden crear cambios epigenéticos en la forma, digamos que la epigenética no es más que, digamos, la genética no la puedes cambiar, a menos que hubiera una mutación. Entonces, lo que sí puedes cambiar es cómo se expresan los genes. Eso es la eso epigenética. es. Y Todos los procesos que hacen que un gen se exprese más o menos. Por claro, ejemplo, si yo soy una persona que no tengo facilidad para desarrollar masa muscular, pero entreno, pues lograré epigenéticamente crear adaptaciones para facilitar en la medida de mis limitaciones para generar masa muscular. Habrá gente que de base tenga una facilidad increíble, pero si deja de entrenar durante años, pues le costará bastante empezar a generar masa muscular, aunque luego la genética se impondrá y dirá, pues este hombre va a vuelvo. triunfar y este hombre pues, va a seguir siendo lo que es el estatus normal. Entonces, todos los eventos pueden crear esas adaptaciones epigenéticas, ¿de acuerdo? Vale, mira, me hace Walter aquí la pregunta, me pone, la pregunta que te he comentado de Jorge pone, la pregunta es sobre las contraindicaciones en una necrosis femoral, si se puede hacer ejercicio de forma controlada o hay alguna consideración a tener en cuenta. Ahí es que eso debería ser un trabajo a hacer junto con el oncólogo también y entre los dos más o menos pautar. Yo lo que sí le recomendaría, y volvemos a lo mismo, es que una cosa es poner a una persona a saltar y otra cosa es darle una estimulación contra resistencia, movilidad. Es decir, que a la hora de aplicar fuerza hay muchas maneras, que también podríamos utilizar electroestimulación, controlando muy bien a qué intensidad queremos ir. Es decir, que formas hay muchas, que no pensemos muchas veces que es solo. Además, ten en cuenta que todo lo que sea darle cierta vida a la zona o zonas adyacentes va a ayudar en la medida de lo posible a que no se deteriore tan rápidamente. Con lo cual, si es viable y es posible, aunque volvemos a lo mismo, tendría que ver el caso completo para dar una recomendación absoluta, porque no es solo decir que tiene, sino qué características, exactamente cómo, qué tipo de persona es, que es un poquito más complicado. Nunca me quiero pillar las manos con algo que no conozco bien y exhaustivamente. Eso es algo que se determina y la verdad es que puedes ayudar, que a lo mejor volvemos a lo mismo, que muchas veces no estamos hablando de recuperar, pero sí de conservar lo más posible. Y esto es importante, que podemos hacer que alguien a lo mejor no esté en silla de ruedas ya o en muy breve tiempo. ¿De acuerdo? Ahora sí se puede abrir el micrófono. No, igual, luego, a ver, Nuria quería aclarar algo de la angiogénesis, no sé si está por aquí. Nuria, no tienes el micrófono desactivado, Nuria. A ver si no, abrimos otro. Y también me ponía aquí Biela Mengual, Walter, que si podías, dice, porque no se ha grabado tu parte,
quizás si la podrías grabar los 5 minutillos que has hecho, no ahora, pero si no, si la puedes grabar un momentillo luego más tarde y nos la envías, genial. Ah, sí, sí, sí. Porque está muy bien, ¿eh? Además, es que está muy, ahora sí, Nuria, a ver, ¿puedes hablar? O Manuel, activa el micrófono a Nuria para que pueda hablar porque no se la escucha. Ahora sí, Nuria. Ahora sí. Vale, bueno, yo comentar una cosa. Hola, Walter, yo soy Nuria Rodríguez, la oncóloga que está al lado de Mario en esta. Vamos a ver, es que no hay que confundir la angiogénesis normal con la angiogénesis tumoral. La angiogénesis normal es un proceso fisiológico normal, ordenado y con el que somos capaces de crecer y sobrevivir y, por ejemplo, cicatrizar las heridas, entre ellas la de una necrosis avascular de la cabeza femoral. Y otra cosa es la angiogénesis tumoral, que es totalmente anárquica y totalmente irregular y que genera vasos irregulares que encima reclutan células tumorales en lugar de células endoteliales. Eso es. Y lo que hacen los tratamientos antiangiogénicos, que esto lo veremos tanto en el módulo 3 como en el módulo 4, es intentar normalizar la vasculatura tumoral. ¿Para qué? Para que una vez que llega mejor esa vasculatura dentro del tejido tumoral, también van a llegar mejor los tratamientos, por ejemplo, de quimioterapia. De ahí es el efecto de los tratamientos antiangiogénicos. Entonces, una angiogénesis normal es fisiológica, una angiogénesis tumoral es anormal. Aberrante, claro. Exacto. ¿Cuál es el problema? Que los tratamientos antiangiogénicos, siempre que los pongamos de manera activa, es decir, el enfermo esté bajo tratamiento antiangiogénico, interfiere con la angiogénesis normal. Es decir, normaliza la vasculatura tumoral y consigue que los tratamientos sean más eficaces, pero puede interferir con la cicatrización de las heridas, por ejemplo, en la necrosis de la cabeza femoral. Pero si no es el caso del paciente, que no recibe ningún tratamiento antiangiogénico, entiendo que no tiene por qué haber ningún problema en en estimular esa angiogénesis que le va a beneficiar para recuperar ese problema de la necrosis vascular por el ejercicio. Claro. Otra cosa es controlar la carga, porque bueno, pues si es la cadera, pues vamos a intentar que no se rompa. Pero realmente el estimular una angiogénesis normal no estimula ni la diseminación tumoral, ni estimula que ahí vayan a llegar células tumorales. Es decir, la única contraindicación sería que estuviera recibiendo activamente tratamiento antiangiogénico. Y ya está, nada más. Nada más. Hecho, o sea, yo a este paciente le trataría con ejercicio, claro. Vamos, creo que me dice Manuel que vamos a abrir otro Zoom porque se va a cortar, que quedan 3 minutos y 18. Yo solamente voy a terminar con lo que ha dicho Nuria, que tengo por ahí una diapo, pero no la voy a compartir ahora. ¿Qué es lo que ha dicho Nuria? Por ejemplo, el bevacizumab es un fármaco antiangiogénico que inhibe o reduce el factor de crecimiento endotelial. Sin embargo, el ejercicio fomenta y estimula el factor de crecimiento endotelial. Entonces, son dos procesos que, aunque sean mismas moléculas, mismas señalizaciones, son procesos diferentes en contextos diferentes. Porque es que si no, el ejercicio haría mal, porque el ejercicio y el ambiente tumoral se parecen mucho. O sea, en el ejercicio se eleva el lactato, en el ejercicio se produce hipoxia, en el ejercicio se estimula el estrés oxidativo, se producen un montón de cosas de manera aguda, pero de manera crónica va a ayudar a normalizar ese contexto y esa situación fisiológica, y esa es la clave. Mira, aparte que por esto es bueno tener a un oncólogo cerca, o el ejemplo también podría ser en una metástasis osteoblástica. Se genera más deposición de colágeno y de mineral, pero es tan anómalo que baja la resistencia ósea. Facilita que haya fractura. Crea un desorden tal que no ayuda. Eso es. Es como si yo tengo que cimentar una zona y me vuelvo loco y empiezo a ponerla donde yo quiero y con unas cargas y unos tiempos que no tienen nada que ver. Perfecto. Oye, Walter, darte las gracias y la enhorabuena por el trabajo, las diapos. Te lo agradezco un montón que estés aquí porque no es fácil. No, bueno, lo grabo y lo envío, ¿vale? Sí, nos haces un favor porque al final el tema del hueso a mí me gusta mucho porque generalmente se toma a la ligera y es súper importante. O sea, es el malo de la película y no se tiene nada en cuenta y es súper importante. El hueso es un órgano endocrino y tiene también que entrenarse, que trabajarse. O sea, es súper importante. Así que nada, bueno, pues Manuel, no sé si salimos de la sesión. Vale. Ok, sí, me dice Manuel por privado que en 5 minutos va a abrir el enlace, vamos a entrar. Walter, tú si quieres ya no hace falta que entres si no quieres, ¿vale? Pero era para comentar alguna cosilla del curso y esto. Y evidentemente te doy infinitas gracias porque sé el oleado que estás. Ya hasta que lleguen los niños puedo... Vale. Sí, pero que es un placer al final. Y sobre todo lo que dices tú, que también esté Nuria para dar esa visión me parece súper importante. Porque... Sí.
No, además que no sabemos todo, que nos tenemos que complementar. Sí. Vale. Bueno, Pues yo ya que estamos, gran parte de nosotros, comentar, bueno, pues ha habido personas que pensaban que la estructura del curso iban a ser las clases grabadas al 100%, y el caso es que, bueno, eso realmente nosotros nos tenemos que ceñir a las normas de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos dice que es imposible soportar las 375 horas del curso con vídeos de 1 hora cada uno. Y además, pues la plataforma que nosotros estamos utilizando, que es la que utiliza la UAM de la Unidad de Tecnologías de la Educación, nos dicen que desde el punto de vista docente, pues que ellos creen que es bastante más aprovechable el formato que estáis viendo, de dejar las presentaciones, ir fraccionándolas, dejar toda la información que queramos y hacer vídeos cortos de no más de 5 minutos para intentar explicar conceptos, ¿no? Entonces, bueno, pues por si creo que había personas en el foro que estaban diciendo pues que hubiéramos preferido la clase tradicional tal cual. En este tipo de formatos, insisto, nosotros nos ceñimos a lo que nos dicen los que saben más que nosotros de tecnologías de la educación y, bueno, pues la plataforma que nos da la universidad. Bueno, si hay personas que no están de acuerdo, lo transmitiremos a la universidad para que también lo sepan, pero realmente podemos hacer todas las mejoras y en esta edición hemos hecho muchas mejoras respecto a las previas, pero bueno, muchas de ellas no dependen de nosotros. Una de las mejoras es generar tantas reuniones, tantos Zoom, tantos mail o lo que queramos, con todos nosotros que estamos a vuestra disposición. Y claro, al final, yo igual, yo por mi parte, pues es lo que dice Nuria un poco, al final, de alguna manera, la plataforma de la universidad, la propia universidad tiene una normativa que de hecho intentamos pelearla y por eso este año agregamos el tema de los Zoom, que ya ves que si hace falta hacer 2, 3, 4, estar aquí 3 horas está para poder resolver las dudas y las cuestiones que tengáis. Tened en cuenta que en cada Zoom que venga, si tenéis dudas que no se han podido resolver del tema anterior, las podéis volver a ejecutar, porque nosotros estamos para eso y por el foro lo mismo. Ir apuntando lo que necesitéis, ¿vale? Claro, yo por mi parte, cualquier presentación que vaya haciendo cosas nuevas también lo voy a ir añadiendo aquí. Exacto, y todo lo que nos pidáis. A mí me encanta tener un foro tan activo, pero realmente nos queda mucho curso por delante y bueno, pues muchos conceptos iremos repitiéndolos, es decir, que muchos conceptos de fisiología normal, pero sobre todo de patología, de tratamientos, etcétera, bueno, pues vamos a ir repitiéndolos de todas las puntos de vista posibles. Entonces, bueno, me encanta que preguntemos tanto, pero seguro que vamos a ir resolviendo a lo largo del curso un montón de inquietudes, sí. Y luego otra cosa también, que hay mucha gente que no consigue llevar el ritmo de los módulos, yo lo entiendo, por eso el curso lo hemos alargado, antes era imposible, y como decía, intentar, sí voy a pedir, pues más que nada para los profesores y para poder tenerlo bien organizado y poder responderos bien, tener las preguntas antes de la sesión de consulta, ¿vale? Porque, por ejemplo, las preguntas que he respondido de tejido muscular, sí las podía haber respondido yo, quizá no tan bien, o Walter, pero me las ha respondido Ismael, que es la persona que se encarga de ese módulo, ¿no? Entonces, si aparece cualquier duda de algún módulo, por ejemplo, en la parte de farmacología y Nuria no puede estar, es súper importante que por lo que sea esté antes para yo preparármela o la persona correspondiente, ¿vale? Eso sí estaría bastante bien. Y no sé si tenéis alguna duda más en cuanto al desarrollo del curso o sugerencia o algo, pero vamos, que estamos abiertos a todos y para eso estamos aquí. Vale. No hay dudas, ¿no? Vale. Manuel, ¿algo que quieras comentar con respecto a las fechas o algo? Nada, sí, en principio iremos publicando en el curso las sucesivas fechas de Zoom, ¿vale? Para que podamos tenerlas con unos días de antelación todos, ¿vale? Y bueno, sí es cierto también que alguien comentó que había fechas que no estaban actualizadas en el curso en cuanto a la información de convocatorias y tal. Y bueno, lo hemos hablado entre nosotros en Petit Comité. Realmente es uno de los problemas que tenemos por estar sujetos a la plataforma de UAM. O sea, nosotros podemos supervisar contenidos y tal, pero muchas veces, o sea, el tema de las fechas, en cuanto me lo dijeron, lo pusimos en manos de la UAM, era una locura y claro, realmente la imagen que se da del curso no es la correcta, pero bueno, al fin y al cabo dependemos en cierto modo de la plataforma de la UAM y por mucho que hagamos esfuerzo en que estén las cosas a punto y pendientes, pues hay cosas que se nos escapan un poco, ¿de acuerdo?
Sí, pues nada más, daros las gracias por estar aquí. Mi parte, la presentación que hice de tejido muscular está guardada. Walter me ha escrito por privado y me ha dicho que se compromete que va a grabar estos 5 o 10 minutos que hizo para pasarlo. Y esto está grabado, o sea que, Manuel, me imagino que lo subes, ¿no? Al final del módulo todo esto Sí, de la luego, sesión de... exacto, subo Vale, estas 2 reuniones para las personas que no hayan podido estar o para volver a consultarlas sin problema. Estos vídeos se suben a la plataforma. perfecto. Pues nada, chicos, pues yo creo que estamos, no hay más dudas. Consulta, Nuria, Nada, si quieres despedir o decir algo, nada, pero... ninguna, que feliz Navidad, que, Exactamente. que disfrutemos todos como podamos y ya está, nada más. Pues nada, un abrazo muy fuerte a todos, chicos. Hasta Venga, la próxima. hasta luego.